Hola, buenas a todos. Otra vez aquí otro video más de mi vida dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Y bueno, pues seguiré contándoles eh, esta otra parte de cosas que viví dentro de la organización. Agregando un poco al video anterior de lo que pasó con mi esposa y toda esa situación, al último ah, se solucionó esta situación, este problema en la que las hermanas amorosamente hicieron todo esto. Al final la verdad y el amor triunfó. Eso ya pasó, quedó sanado, hicimos las paces y pues ella ya no quiso saber nada de esta religión. Así que pues yo seguí en mi camino, yendo a las reuniones a predicar. Y al cambiarme a esa otra congregación fue como un nuevo comienzo. Y me sirvió mucho porque fue una manera de dejar atrás esa mala experiencia que había tenido con estas hermanas. Y como les había comentado, en esta congregación era muy diferente a la anterior. Todo era más tranquilo, había más hermandad entre los hermanos. Todo lo contrario a la congregación anterior. Y pues yo seguí yendo a predicar, ah, pues cumpliendo con mis responsabilidades espirituales, ¿no? Dentro de la congregación. Y pues pasaron tres años más o menos desde que me había cambiado esa congregación, antes de que empezara la pandemia. Y pues sí, pues como en este país, si no naces aquí, pues no te dejan tener privilegios, ¿no? Como ser anciano, siervo ministerial y, los privilegios que normalmente cualquier testigo de Jehová tiene, ¿no? Entonces, y- entonces era un testigo de Jehová sin privilegios, pero al mismo tiempo me favorecía de alguna manera, ¿no? Porque yo tenía que trabajar para sobrevivir, pagar los gastos de las casas y todo eso. Y solamente utilizaba los fines de semana para predicar, así que eh, en esta congregación no había nadie, no había esa presión de que, oh, que tienes que predicar más, que, oh, hermano. No, no, nada de eso, nada de eso. Cada quien hacía lo que pues podía hacer, ¿no? Entonces, por un lado, me gustó ese cambio en esta congregación. Y sí, a los que más los ancianos más aconsejaban eran los jóvenes, ¿no? A estos hijos de hermanos, ¿no? Adolescentes de 16, 17 años, que iban a hacer con su vida. Pero en mi caso, como sabían que mi esposa no es testigo de Jehová, entonces yo tengo otras ah, ¿cómo se dice? Responsabilidades con ella, ¿no? Porque no es lo mismo una pareja de testigos de Jehová que los dos se ponen de acuerdo para ir a las reuniones, salir a predicar y como familia puedes hacerlo, ¿no? En este caso, ah, no es algo que estén sobre ti, ¿no? Tratándote de forzar que hagas más. Entonces, cuando un matrimonio, cuando solamente uno es testigo de Jehová, de cierta manera, pues
pues no te presiona, ¿no? Es un poco diferente el trato, entonces ellos lo entienden bien. Y pues así seguí y así que había una predicación a las 7 de la mañana temprano los sábados. Y entonces, pues yo trataba de ocupar la mayoría del sábado para tratar de cumplir con mi obligación como testigo de Jehová, ¿no? Salir a predicar, hacer lo que más se pudiera, ¿no? Sábado y domingo. Y así, hacer un poco más y no sentirme que era un poco flojo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, traté de hacer lo más que yo pudiera en esos 2 días, fines de semana. Y todo fue igual, pero llegó un momento y eso fue, todo lo que voy a contar fue antes de la pandemia. Unos meses antes porque todo lo que uno hace es algo ya repetitivo, ¿no? Semana por semana, mes con mes, y así te la lleva del trabajo, a las reuniones, a predicar, a las asambleas, prepararte para, para las reuniones, estar siempre preparándote para el estudio del libro, la revista. Siempre tienes que estar preparándote, estudiando todo lo que se va a ver en las reuniones. Entonces, eso era la misma historia, ¿no? Re- eh, Toda la semana, ¿no? Toda la semana. Llegó un momento en que ah, yo soy de las personas que me aburro muy fácilmente cuando estoy haciendo algo y luego lo domino. Luego se me hace muy aburrido cuando ya le agarras el rol de hacer las cosas, ¿no? Ya lo tienes todo medido. ah, entonces es como que se vuelve algo muy monótono. Hacer lo mismo siempre, 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 siempre. Y yo decía, híjole, estar haciendo esto hasta que venga el fin del mundo, el Armagedón y todo eso. Wow, que al menos para mí empezó a ser algo así monótono, ¿no? Muy aburrido. Estar haciéndolo esto hasta que llegara el Armagedón, digo, uff, que... Y porque supuestamente la Biblia dice, ¿no? Que ya en el paraíso va a haber cambios, ¿no? Al ser humano, vas a poder hacer más cosas, que durante los 1000 años uno va a experimentar cambios, ¿no? Para llegar a la perfección, ¿no? Es lo que dice Revelación, ¿no? Y entonces, todo eso gira en parte a los testigos de Jehová, ¿no? Siempre esperar el futuro. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que, que está ahí en la Biblia, ¿no? Y claro, también los testigos de Jehová se aferran a esa promesa, ¿no? Que en el paraíso durante los 1000 años los muertos van a revivir, Dios los va a traer a la vida, vas a poder ver a tus seres queridos. Y, y no es que el cuerpo gobernante se lo haya sacado de la manga, eso está ahí. En cualquier Biblia lo puedes encontrar y ver, ¿no? Es más, el estudio de el libro que realmente enseña la Biblia, en las primeras páginas aparecen todos estos textos de Isaías, Revelación y otras, ¿no? Y otras profecías, ¿no? De lo que va a ser en el futuro. Entonces, eh, las personas que estamos en la religión, en cualquier religión que sea, bueno, al menos en los testigos de Jehová, yo no sé en las demás, ¿no? Pero nuestra, tenemos ese anhelo, ¿no? Ver cumplirse las profecías que están ahí. Y,
Y pues claro, uno piensa que estas profecías están cerca para cumplirse, ¿no? Que falta muy poco tiempo, de acuerdo a los hechos que están pasando en el mundo, ¿no? Pero los hechos siguen pasando cada 10, 20, 30 años, 50, y no hay ningún cambio, no hay ninguna profecía, todo sigue igual que hace 100 años, guerras, terremotos, todas esas profecías se siguen cumpliendo siempre, siempre, siempre. Entonces, por eso es que uno como testigo de Jehová nos inculcan, nos están todo el tiempo bombardeando con esa misma información. Mantener esa información en tu mente es mantener vivo esas profecías, ¿no? De que se van a cumplir. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pueden pasar 100 años, 500 años y ¿mm? Nadie sabe cuándo va a pasar. Así que esas profecías podrán venir otras generaciones de testigos de Jehová, dos o tres, y van a seguir predicando lo mismo. Ni ellos saben. Pero en fin, ese es el punto clave de que por qué nosotros, cuando estamos dentro de la organización, hacemos el mayor esfuerzo, ¿no? Porque entre mayor el esfuerzo, Dios te ve todo lo que haces y, por decirlo así, acumulas puntos, ¿no? Pues para que Dios te dé la aprobación, ¿no? De que puedas estar en ese paraíso, ¿no? Pero aún así, digo, o sea, por todo, ¿qué tanto tengo que esperar más? ¿No? Y luego se me hacía aburrido, ¿no? Algo que no conté en el primer video fue o bueno, en el segundo, ¿no? Pues desde que yo tengo uso de razón, desde los 6 años, yo entendía, la verdad, desde los 6 años entendía muy bien eh, todo eso que se aprende en las reuniones, ¿no? Para mí estaba bien claro, mm, yo, de lo que te enseñan, ¿no? Y lo que se ve ahorita en las reuniones es lo mismo que yo ya sabía desde hace años, desde que era un niño. La misma información. No ha cambiado nada en cuanto a la organización. Siguen dando la misma información. Cada dos veces por año repiten los temas. Entonces lo que yo aprendí desde chiquito, lo siguen dando, esa misma información la siguen poniendo en las revistas, en los discursos, en las asambleas. No hay nada nuevo que no sepa yo. Entonces, el punto era ponerlo en práctica, ¿no? Y lo que decía era que yo crecí con el libro, mi libro de historias bíblicas, ¿no? Donde están todos los personajes de la Biblia que, de algún modo Dios los utilizó o como ejemplo, ¿no? Toda esa gran nube de testigos de Jehová que aparece, creo que en Hechos, no recuerdo, creo que sí en Hechos, ¿no? Hablando de Hechos es el Nuevo Testamento, ¿no? Parte del Nuevo Testamento, pero hablando de toda la historia, desde Génesis, todos esos personajes, ¿no? Abel, Noé, Abraham, Jacob, todo el rey David. Entonces, para mí todos esos personajes del que habla la Biblia, que Dios los utilizó, ¿no? Yo crecí, para mí ese libro yo lo leía cada rato, porque me emocionaba ver las experiencias de estas personas que vivieron hace miles de años, ¿no? Me emocionaba, ¿no? Eran como, para mí ¿cómo se podría decir? Los héroes, ¿no? Como si fueran Batman, Superman y todo eso, ¿no? Que salen en las películas y en las caricaturas. Para mí ellos eran como ese tipo de personas, ¿no? Los superhéroes, ¿no? Porque siendo seres humanos igual que nosotros, ah, Dios vio algo en ellos, pero más bien los utilizó, ¿no?
pero al mismo tiempo ellos tuvieron la experiencia de ver cosas, ¿no? Verlas para luego contarlas. Entonces para mí siempre fue emocionante cada vez que en la revista Las Atalayas de estudio para los testigos de Jehová venían el ejemplo de Job y todos esos personajes donde vienen analizando más a profundidad, ¿no? Tratando de analizar sus vidas, ¿no? Lo que hicieron y todo eso. Entonces yo decía, pero ¿qué tienen ellos que no tenga yo, no? Uno se supone que somos el pueblo de Jehová y que pues no podamos a tener alguna experiencia como ellos, pues qué aburrido, ¿no? Y luego Jesucristo dijo que dijo a sus discípulos, ¿no? Que si tuvieran suficiente fe, podrían hacer grandes cosas, ¿no? Y luego, em, pues no solamente él, sino en otras partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento dice que pues pidan y se les dará, pero con fe, ¿no? Entonces, estaba esa, estaba esa parte donde la Biblia dice que no, que pues si le pides a Dios cosas, algo, pues te lo va a dar, ¿no? Pero otra parte dice de que los milagros ya no existen y que, que solamente fue hasta los discípulos de Jesucristo, ahí se terminó, ¿no? Esa parte donde podían hacer milagros, ¿no? Entonces, es como de cierta manera un poco contradictorio. Entonces, sí, si pides, lo va a dar o no lo va a dar, o qué, ¿no? Pero, en fin, eh, ahí fue cuando yo empecé a, a sentirme como que ya la religión no me estaba dando más, como que de cierta manera dentro de mí quería experimentar más cosas, ¿no? Hablando espiritualmente, porque se supone de que por eso uno estudia, tienes tu estudio personal y pues que pides a Dios que te dé sabiduría, entendimiento, ¿no? Y pues digo, solamente lo que tú puedas entender o pensar que sobre cierto tema, ¿no? Porque fue lo que pasó, pero hasta ahí. Entonces digo, qué aburrido es esta parte, ¿no? De la vida. Seguir haciendo esto hasta que venga el Armagedón. Y seguir predicando. Y, y pues también, ¿no? En esta congregación me encontré con algunos hermanos y hermanas también. Hay, pero en menos cantidad, ¿no? Que se sienten superior a otros, ¿no? Me tocó también este tipo de experiencia, ¿no? Pero eran muy contados, a diferencia de la otra congregación. Entonces, una vez, hablando de anécdotas, vino aquí a un concierto un cantante muy famoso de México. Entonces, pues sí, aquí, pues yo no sé, en México es como más, como ya le había comentado, mucha presión, ¿no? Es como que hay más restricciones en México, ¿no? No tienen muchas cosas que quizás quieras hacer o ir y no lo haces porque, pues, sabes que lo van a ver mal en la congregación, los ancianos y todo eso, ¿no? Pero aquí es normal en Estados Unidos que los hermanos vayan a los conciertos, claro. Está permitido, no lo ven como algo malo. Lo malo es que vayas a hacer cosas malas, ¿no? Entonces esa vez, ya había hecho planes
con mi esposa para ir, pero se sumó un hermano que iba a ir con su esposa también, ya grande. El hermano es siervo ministerial. Y fuimos, estuvimos en el concierto, escuchando el concierto completo y pues nos regresamos, ¿no? Juntos. Pero ya de regreso empezó ¿cómo se llama? A hacer un análisis del concierto y criticando y hablando mal de la gente que fue, ¿no? Del mundo. Y pues ahí ya no me gustó, porque supuestamente si fuimos, fue para disfrutar de este cantante y su show, ¿no? Que ofreció y disfrutar de la música. Entonces, empezó a hablar sobre haciendo, ya no me acuerdo, pero fue como criticando, ¿no? Que la gente esto, que acá. Y yo le digo, bueno, pues nosotros nada más fuimos a ver el concierto, a escuchar la música, ¿no? Y cada quien va y le digo, pues nosotros estamos en medio de muchas personas, ¿no? Que no son testigos de Jehová, pero le di a entender que no compartía su opinión. O sea, es como, este tipo de personas testigos de Jehová, y más cuando tienen mucho tiempo, se sienten con el derecho de criticar y juzgar a todo mundo. Entonces, no me gustó porque digo, ¿qué? Entonces, si ya sabes que vas a ver ese tipo vas a ir a criticar, y digo, a mí no estaba de acuerdo con eso. O sea, no venía al caso, sino entonces, ¿para qué vas? Si no te gusta, si sabes que la gente, va a haber gente pues gente, ¿no? Que vamos a estar en medio de mucha gente y luego sales a criticar. No, eso no, para mí es como si no me gustó, no me gustó su actitud y criticar, y yo le di a entender, le digo, digo, pues sí, claro, o sea, es lógico que la gente pues está ahí también igual con nosotros a disfrutar. Le digo, pues yo no le di, no estuve de acuerdo con él, así que no compartí. Le digo, pues, no, le digo, pues, ¿qué quiere que haga? Le digo, eh, pues hay gente, ¿no? De todas las religiones ahí, todo el mundo tiene su religión y ya, o sea, si vas a ir a criticar, digo, no. Así que mi esposa y yo veníamos como serios, medio molestos, porque o sea, saliendo de ahí sales contento, escuchas la música y empieza a hablar y a criticar. Digo, después de eso ya traté pues de hacerlo a un lado, desapegarme de él, de me, en las reuniones, ¿no? Como que alejarme un poco de él porque pues yo ya empezaba a ver las cosas diferentes. Ya no empezaba porque antes pues yo era un poco, tenía una actitud igual que los que son extremistas, testigos de Jehová, pero no tanto, ¿no? No tanto. Mm, no era tanto así, era como que estaba yo más en el centro, ¿no? Ni me iba a los extremos, ¿no? De criticar o no. Cada quien tiene el derecho de hacer con su vida o sea, de hacer lo que quiere, o sea. eh, Entonces, cuando me tocaba ver así con un hermano o hermana que porque no los conocía, los empecé a conocer poco a poco, digo, con este sí, nada más los saludo y bla, 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 y ya, pero no que quiera hacer una amistad más con ellos porque yo no soy así como ellos. Entonces, tú tratas de buscar personas afines, ¿no? A como tú eres. Entonces, y claro, como desde pequeño en México, yo ya había tenido, ah, ah, sabía
cómo podrían ser los hermanos. Entonces, yo soy más relajista, soy más abierto, no soy tan exagerado como ellos, que les gusta criticar, ¿no? Soy más amigable, me gusta hablar con todo mundo, no importa de qué religión sea, porque al fin y al cabo, yo desde pequeño, porque la Biblia dice que todos somos seres humanos, somos creación de Dios, eh, y entonces yo crecí mirando a todas las personas iguales, que todos somos iguales, aunque estaba dentro de esta organización, los Testigos de Jehová, que ellos se creen los más, pero yo jamás, desde chiquito, yo jamás hice sentir mal a las personas, porque soy muy sociable, soy muy amigable, me gusta, soy así, soy como le dicen, soy extrovertido, me gusta hablar con las personas y hacer una plática de lo que sea. O sea, yo soy así, muy amigable. Entonces, tengo esa facilidad de hablar con las personas. Mi esposa me dice, ¿y tú los conoces? Digo, no, pues es la primera vez que lo veo, ¿no? Dice, ¿por qué? Entonces, ¿por qué platicas con él como si se conocieran de toda la vida? Digo, pues, que yo soy así. A mí no me importa. Bueno, es que en México, pues ya sabemos, le ponemos apodo a todo el mundo. Ah, el güero, el flaco, el gordo, el moreno, el prieto, el güero, el chino. Y pues es algo normal, ¿no? En México, ¿no? Y claro, aquí en Estados Unidos sí eso es muy, eso es discriminación, ¿no? Tú no le puedes decir a la persona, hey, esa palabra negro aquí es discriminación. Y al principio cuando llegamos aquí, mi esposa y yo a Estados Unidos, llegamos a una área donde hay muchos afro, ¿no? No, ¿cómo le dicen? Sí, ¿no? De esta comunidad, ¿no? Son eh, afroamericanos, ¿no? Y una vez estábamos en una tienda grande comprando algo, creo, no sé si era ropa o algo así. Le digo, oh, ese negro se ve bien, ¿no? Creo que, pero era ropa, ¿no? Y ahí estaban algunos de color y esa palabra en español ellos la entienden, ¿no? Y se quedaron mirando. Y yo decía, ¿y ahora qué? Si estoy hablando contigo, ¿por qué la gente está? Ya después nos dijeron, ¿no? De que esa palabra, aunque sea en español, tratar de evitarla, ¿no? Fue un poco, ah, no fue un poco, pero sí en tratar de entender las costumbres de aquí, ¿no? Aquí todo el mundo te puede demandar por cualquier cosa, ¿no? Entonces no es como en México que allá los vecinos, los amigos, tú le dices, le ponen apodo y no pasa nada, todo el mundo contento y feliz, ¿no? Pero pues al lugar que fueres, haz lo que vieras, ¿no? Así que es más ah, respetar, ¿no? A toda Aún así, para mí, es más, yo tengo familia por parte de mi mamá que no son negros, pero son morenos, morenos. Y yo crecí mirándolos a ellos. Para mí, al venir aquí a Estados Unidos y ver más personas así, no se me hizo raro, ¿no? Y yo los veo y pues para mí todos son iguales, ¿no? Pero estas personas piensan que todo el mundo son racistas, ¿no? Con ellos, ¿no? Por ser negros. Y por eso todo el tiempo están a la defensiva, ¿no? Haciendo cosas. Y en fin. Entonces, ese fue algo que, pero esa vez, cuando veníamos de regreso del concierto, creo que fuimos en mi auto y pasamos a dejarlos, pero al último, como vio que yo este hermano iba con su esposa, no le daba por su lado, no estaba yo de acuerdo con su actitud. Dice, a ver, Germán, dice, ¿cuántos años tiene? Le digo, ¿de qué o qué?
Dice, pues de ser testigo de Jehová, ¿no? Y yo le digo, no, pues tengo 7 años, digo, y empezó una risita así media como burlona, dice, yo tengo 30 años de bautizado, dice. Y no lo dijo, no lo quiso decir, pero lo dio a entender, dice, pues yo tengo 30 años, dice. Como de entender, yo sé más que tú eres como diciendo un niño, un bebé, como diciendo, te falta muchas cosas por saber, ¿no? Pero lo que él no sabe era que yo nací, crecí dentro de la organización, he visto más cosas que él. Pero en fin, ¿no? El hecho de tener mucho tiempo y tener algún puesto de responsabilidad que a veces les dan, se hacen sentir que son más que los demás, ¿no? Pero en fin, ¿qué se le va a hacer con esta gente, no? Así que eh, fui alejándome un poco más de él y lo saludaba y ya, porque estaban acostumbrados de llegar a saludarlo y darle su abrazo, ¿no? Y todo eso, y él a mí también, pero digo, no, no, yo así no me llevo con ustedes, yo no juego así. Así que pinté mi línea y puse distancia porque no estoy de acuerdo con él. Y luego otro hermano también, igual que salíamos a predicar temprano a las 7 de la mañana. Este hermano estaba a cargo del grupo y el que de sacar el grupo y por lo general me tocaba salir con él. Y entonces este hermano eh, era como muy inconsciente de las cosas que hacía. Parecía que hacía las cosas y no se daba cuenta de lo que hacía. Casi siempre quería que fuéramos en su auto y manejaba rapidísimo. Le gustaba hacerle bromas a las hermanas. Pues, este hermano ya grande, ¿no? Arriba de 60 años, ¿no? También su esposa, pero la, la, ellos, como yo era nuevo ahí, ellos ya se conocían con otras precursoras, ¿no? Otras hermanas que salían, ¿no? Y se llevaban bien. Entonces, las veces que su esposa no podía ir por X razón, él seguía sacando el grupo. Todos y salían, ¿no? Pero él aprovechaba cuando no iba su esposa a hacerle broma a las demás y era pesado, ¿no? Pues yo pienso que como todo se les subió el puesto al cerebro, ¿no? El puesto a veces se hacen creer más, ¿no? Y siempre que algo pasaba con él es porque no estaba su esposa, porque su esposa era también de carácter fuerte y lo mantenía un poco a raya. Hasta cierto punto, la presencia de su esposa hacía que se detuviera de hacer sus bromitas o tonteras, ¿no? Ella siempre lo estaba regañando y regañando, sí, porque se comportaba no como una persona madura, ¿no? Ni espiritual, sino como un niño, haciendo sus berrinches, ¿no? Y claro, la hermana tenía razón, porque todo lo que él hacía, lo hacía sin pensar, o sea, no estaba... Lo que pasa es que la persona que está a cargo del grupo tiene la responsabilidad de ver por todos, pensar en ellos antes que en él. Y él hacía lo contrario, siempre pensaba las cosas, las hacía a su conveniencia. Y que los demás hermanos nos jodiéramos, no le importaba. O sea, era inconsciente, o sea, era todo lo contrario a lo que un anciano, un señor ministerial normal era. Él era lo contrario. Entonces sucedieron varias situaciones difíciles con él, que era cuando no iba su esposa. Entonces, una vez no fue ella y, y pues él sacó el grupo aparte
Él era el que estaba a cargo de sacar el grupo, eh, porque yo era parte del grupo de ellos, ¿no? Entonces a veces él nos asignó a otra hermana con su mamá y yo. Entonces éramos cuatro. La hermana con su mamá y él y yo. Entonces, pero ya fue como a las 9:30 cuando salíamos de predicar de casa en casa, ¿no? Aún así teníamos que ir en los automóviles porque, por lo que ya le expliqué, ¿no? Acá en Estados Unidos no todos hablan inglés, así que teníamos que estar yendo a las direcciones, que entre una casa y otra quizás eran unos 5 minutos o 3 minutos en auto. Y a veces, cuando a veces íbamos a visitar a las personas en el territorio que teníamos, también hacíamos revisitas, ¿no? Ir con personas que ya se le había ido a visitar una semana antes. Entonces, esa vez, la hermana fue a hacer una revisita, pero resulta que esa revisita era, era de otra hermana, pero la hermana le pidió el favor de que fuera, no iba a poder ir esa vez. Entonces esta hermana que iba con su mamá le iba a hacer el favor a otra hermana para ir a ver a esa persona, ¿no? Y revisitarla, ¿no? Entonces resultaba que en esa casa muchos testigos de Jehová visitaban esa casa, revisitas y predicaban. Entonces era una casa donde muchos iban, pero esas personas ya eran estudios, o sea, eran personas que estudiaban con otra hermana, ¿no? Entonces, el hermano dice, no, yo voy porque yo tengo una revisita ahí. O sea, todo el mundo tenía revisita en esa casa, pero la hermana ya tenía eh, o sea, la persona de esa casa ya sabía que iba a ir a alguien a visitarla. O sea, en este caso esta hermana. Pero él dijo que no, que él iba a ir porque él tenía que visitar a la persona que vivía ahí. Entonces, él no dejó que fuera la hermana. Ay, cómo estuvo la situación esa. La cosa que él fue. Los esperamos en el auto. Y cuando él regresó, la hermana le volvió a explicar que ella tenía que haber ido porque la señora la estaba esperando a ella. Y él de repente se cambió su forma de ser, se puso enojado y le empezó a decir de cosas a la hermana enfrente de su mamá que estaba ahí. Entonces él se puso de terco, no quiso entender o escuchar lo que la hermana le estaba diciendo y, y empezó a llorar esta hermana con la que ya se llevaban, o sea, tenían años de conocerse, se llevaban bien o sea, se puso tan grosero que la hizo llorar y la mamá se quedó callada, no dijo nada y yo estaba atrás con él. Y yo empecé a enojarme, queriéndome meter en la discusión. Como ya les había comentado, yo tengo un carácter muy fuerte, pero esa vez la hermana se dio cuenta, la que estaba llorando, la que este hermano no la había tratado mal, se dio cuenta y me dijo, tú no te metas. Y la hermana tratando de explicarle al hermano cómo eran los procedimientos. O sea, hasta para ir a visitar a una persona, una revisita, hay ciertos procedimientos. Se supone que la que lo va a visitar es la que ya va seguido a esta casa a visitar a esas personas, ¿no? Pero él se saltó todos los procedimientos.
él como siervo ministerial o anciano, eh, que tiene que respetar porque ellos son un ejemplo para los demás, ¿no? Entonces él se saltó todo ese procedimiento, las reglas, cómo se tienen que hacer las cosas, él se las saltó, le valió. Y entonces el hermano le dijo a ella, bueno, nos dijo a todos, más bien a la hermana, a su mamá y a mí nos dijo a los tres, pues a mí me vale. Dice, y si quieren, vayan de chismoso y díganle a los demás ancianos y quéjense de mí. Hagan lo que quieran, me vale. O sea, se puso de grosero. Y ahí quedó. Nadie se quejó. Nadie le dijo a los ancianos porque pues es parte de lo que uno aprende, ¿no? En las reuniones, ¿no? En la Biblia, que si hay, que si hay un roce con cualquier hermano, poner el amor, porque el amor cubre todos los pecados, cubre todos los daños, cubre todo, y pasas por alto todo eso, ¿no? Pero este hermano me tocó verlo en dos, tres ocasiones hacer la misma. O sea, en lugar de respetar a los hermanos, poner el ejemplo, no. Él quería siempre imponerse ante los demás. O sea, las ovejas no actuar con amor con ellas, ¿no? O sea, con los hermanos. Eh, y esa vez no fue su esposa. Entonces, después, como él seguía sacando el grupo temprano a las 7 de la mañana, entonces yo salía con ellos, con eso, y esa vez su esposa sí fue. Entonces, nosotros a esa hora, a las 7 de la mañana, como no es de casa en casa, era predicación informal, andar en las mañanas en las tiendas, porque a esa hora muchos van a trabajar, ¿no? Muchos paisanos son pintores o trabajan haciendo, acá le dicen yarda, ¿no? Trabajando, cortando el césped y todo eso, ¿no? El zacate. Le dicen yarderos, ¿no? Y ellos por lo general empiezan a las 7 de la mañana, van a estos lugares donde venden, pasan, compran sus cafés, sus sándwiches para más después, ¿no? Comen antes de empezar a trabajar. Entonces uno aprovecha estas tiendas o donde tienen que llegar donde hay gasolineras para llenar sus tanques, para las máquinas eh, y todo eso, ¿no? Entonces uno aprovecha mientras ellos van a comprar y están llenando de gasolina sus garrafones para las máquinas que utilizan para trabajar, uno aprovecha para predicarles, ¿no? Dejarle una revista, un tratadito, folleto, lo que sea. Pero él es una de las personas que él quiere estar, por ejemplo, si ahí llegan a uno de estos negocios, ¿no? Unos 5 o 6, pues se supone que cada quien uno le va a predicar a uno, luego el otro, y así, ¿no? Nos vamos turnando, ¿no? Pero él tiene una mente un poco distorsionada de las cosas, ¿no? Él quería siempre predicarle a todos para dejarles revistas, folletos, porque cada vez que tú entregas una revista o todo eso, tú lo apuntas, y él quería predicarle a todos los que estaban ahí, no te dejaba. Entonces, cuando llegamos a un lugar así, entonces nos ponemos de acuerdo quién va a bajar primero, ¿no? En este caso fue su esposa, luego me tocaba a mí, porque ya habíamos ido a otro lugar a predicar y hacer lo mismo, ¿no? Entonces, cuando llegamos a un lugar, si me tocó a mí bajarme primero del auto a predicar, en el siguiente le toca a él o a ella, ¿no? Entonces me tocaba a mí y él se bajó rápido a predicarle a los 4 o 5 que estaban ahí y a dejarles revista y todo eso. Y a mí no me dejó. O sea, se supone que me tocaba a mí. Y
Y no dije nada, me regresé, ahí estaba su esposa, pero su esposa no se dio cuenta. Por lo general ellos están poniendo atención, ¿no? Todo el mundo está poniendo atención lo que está pasando, ¿no? Uno siempre tiene cuidado porque a veces, puede pasar cualquier situación, ¿no? Uno nunca sabe. Entonces uno tiene que estar precavido y mirar, todo lo que está pasando a tu alrededor. Entonces ella estaba distraída y no se dio cuenta de lo que hizo su marido, ¿no? Me tocaba a mí salir a predicar. Ah, no, él se fue y sobre todo dio, en ese momento dio como 5 revistas, ¿no? Para él es más importante dejar revista, aunque la gente ni la lea, ¿no? O la tire, no sabemos qué es lo que hacen las personas, ¿no? Entonces, después, en ese mismo rato, yo le dije algo a su esposa, ¿no? A la esposa de este hermano. Y le insinué algo sobre su esposo, ¿no? Para ver si ella captaba, porque ella le gusta mucho, la esposa de este hermano, pues también tiene años, ¿no? Siendo de testigo de Jehová, es precursora y todo eso. Se prepara bien, da buenos comentarios, ¿no? Son una de esas también personas que se creen mucho, ¿no? Que ella siempre tiene la razón en todo lo que dice. Pero ella no entendió y lo tomó a mal. Y esa vez estaba otra hermana. Y la hermana, o sea, ella se enojó. Porque lo tomó a mal lo que yo le dije. Entonces, sí me ofendió, me dijo de cosas. Y la otra hermana se quedó callada y así con la boca abierta, como diciendo que no la había visto, nunca la había visto reaccionar de esa manera, ¿no? Así que el que quedó mal fui yo, porque ella todo lo malentendió, lo transgiversó. Y ok, y después de eso ya no salía a predicar a esa hora, porque ellos estaban encargados de sacar al grupo, el hermano y pues su esposa lo acompañaba, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que yo me les fui despegando poco a poco, porque digo, ok, está bien. Otra mala experiencia con hermanos, digo, híjole, no, pues parece que estoy, el destino me pone estas personas, estos hermanos, como al propósito para una tras de otra, ¿no? Y por eso es que a veces sí entiendo toda la experiencia que cuentan estos ex testigos de Jehová, ¿no? En otros canales, ¿no? A veces es difícil y pues para no hacer la situación más, ¿cómo se dice? Más grande, me quedaba callado, ¿no? Porque si yo hubiera hablado, la verdad, no me iban a aguantar mi carácter, no iban a soportarlo, ¿no? Y como dije la otra vez en el anterior video, ¿no? Yo no necesito decir malas palabras para herir a alguien, ¿no? Y es que esto, mi forma de ser, mi actitud, lo que ¿cómo se llama? Me afectó mucho fue como era mi papá, ¿no? Él así era. Él hablaba, cuando estaba, ¿no? Él hablaba ya para herir a las personas, ¿no? Con puro hablar. Él no necesitaba pegarte ni nada. Él nada más con hablar y era como que sus palabras llevaban ese efecto de hacer sentir a las personas, llevan ya ese veneno, ¿no? Entonces, lo que yo he visto mucho en videos, ¿no? De psicólogos, ¿no? De que a veces los hijos inconscientemente copian ese comportamiento de los padres, ¿no? De cómo son, o sea, tanto que vives con ellos que inconscientemente no te das cuenta que uno reacciona igual que tus padres, ¿no?
O sea, si tienes unos padres amorosos, pues claro, vas a ser amoroso, ¿no? Entonces mi reacción siempre es estar ¿cómo se llama? Cuando alguien me dice algo, siempre enseguida, ahora sí, ¿no? Como rápido, reaccionar rápido, no dejar que la otra persona siga atacándote o queriéndote lastimar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero como yo crecí con la persona más difícil, más enojona, lo más mala que es mi papá. Entonces cuando yo iba a la escuela o a trabajar cualquier, había personas que se querían pasar de listas, ¿no? Queriéndose aprovechar porque te ven más chico o porque te ven inocente, que eres tonto, ¿no? Entonces hay muchas personas allá afuera que son aprovechadas, que quieren aprovechar de ti. Entonces yo siempre estaba, ah, ¿cómo se dice? Enseguida. Yo sentía y yo sabía cuando alguien se quería aprovechar de mí. ¿Por qué? Porque yo viví toda mi vida con una persona así que era mi padre. Entonces, eh, yo sabía cuando una persona tenía mala intención por lo que decía y cómo lo decía. Y claro, nunca encontré una persona que fuera un- más que mi papá, de carácter así fuerte. Jamás encontré. Encontré muchas personas, como les digo, que querían que aprovecharse y querer de mí, pero ninguna le llegaba al talón a mi papá. O sea, mi papá, o sea, era como Hitler o Fidel Castro, cualquiera de estos, ¿cómo se llama? De estos presidentes que fueron lo más peor que gobernaron un país así. Entonces, o sea, mi papá fue la persona que más daño me hizo. A mí, a mis hermanos y a mi mamá. Entonces, allá afuera en la vida, entendí que me iba a encontrar gente igual, pero parecida, pero no igual que le llegara a él. Entonces yo me reía cuando me encontraba una persona así, queriéndose aprovechar de mí, como le dicen, gandalla, ¿no? Agandallar, así decimos en México, ¿no? Pasarse de listo, ¿no? Y yo dentro de mí me reía, digo, no, para que tú puedas hacerme algo, necesitas ser peor que mi papá. Y claro, yo me reía, yo me reía dentro de mí, no, no, tú de veras que no ni tan siquiera así me, me, por más daño que me quieras hacer, como quieras, no le llegue, no es algo mínimo a lo que mi papá nos hizo. O sea, fue una, fue la parte más difícil de mi vida, ¿no? Pero aún así fue como inconscientemente, aunque él fue muy duro con nosotros, nuestro padre nos preparó inconscientemente, nos hizo fuerte de alguna manera ante las demás personas que algún día no íbamos a encontrar, porque siempre nos decía, dice, yo soy su padre, dice, y me dan respeto a mí, pero cuando ustedes vayan a trabajar a otros lados, su jefe, su patrón, a ellos le tienen, a ver si se ponen con ellos, ¿no? Como, como dando a entender de que pues teníamos que ahora sí que apechugar a lo que nos dijeran, como nos trataran, ¿no? En donde estuviéramos trabajando, no importa el dueño, si era un dueño o el que estaba a cargo, ¿no? Pero lo que él no supo, no se dio cuenta de que nos estaba, bueno, a mí, bueno, y sí, yo, porque yo le he hablado con mi hermano, ¿no? Nos preparó para situaciones muy difíciles cuando
tuviéramos que encontrarnos con ese tipo de personas, y más cuando eran los dueños, ¿no? Donde trabajaban, ¿no? Porque tú al dueño tú lo tienes que respetar, ¿no? Pues sí, ¿no? Mucha gente, la mayoría de la gente no se va a poner con el dueño. Lo que empecé yo a experimentar fue de que es que mi papá no tenía razón. Y, bueno, antes de que yo me independizara de él y me casara, yo me prometí a mí mismo que nunca iba a dejar que nadie, aparte de mi padre, porque con, o sea, con él fue demasiado lo que vivimos con él, que yo me hice una promesa de que nunca me iba a dejar que alguien más se quisiera aprovechar. Luego, entonces, eso quedó en mi subconsciente, porque cuando yo sentía que alguien en el trabajo, fuera quien fuera, un compañero de trabajo, el supervisor, o el dueño, yo enseguida reaccionaba y no dejaba que siguiera. Yo siempre no, no, no. Siempre yo los paraba en seco y les daba a entender una cosa que tú seas el dueño y otra cosa que quieras que yo te quieras aprovechar más de lo normal, ¿no? Porque lo que tenemos es que siempre nadie quiere perder el trabajo y acepta todo. Nadie quiere perder el trabajo porque piensa que no vas a buscar otro y si lo pierdes, no sabes cuánto tiempo vas a tener sin trabajar para buscar otro trabajo, ¿no? Entonces, nadie se arriesga a perder un trabajo. Entonces, le tienes que dar la razón o no, aunque la tenga o no la tenga tu supervisor o tu jefe. Entonces, y yo, y yo nunca fui así. Entonces, yo siempre, nunca permití que nadie quisiera aprovecharse de mí. Sabía mis derechos en la empresa donde trabajaba, porque antes de entrar, o sea, en México, antes de entrar a trabajar siempre te daban, ay, no sé cómo se le dice, en algunas empresas te dan una semana, otras te daban 2 semanas para, ¿cómo se le dice, no? Antes de entrar a trabajar ya de lleno, te daban como una información de a qué se dedicaba la empresa, también te decían, dependiendo en el área en que ibas a trabajar, te daban una orientación y a veces dependiendo de la empresa te daban una semana y sí o sea, te la pagaban, o a veces te daban unas 2 semanas y ibas, pero a que te dieran información de, de qué era la empresa a que se dedicaba y te daban como, ¿cómo se dice? Seguridad industrial, te hacían muchos como test, exámenes para ver qué tan apto eras y para dónde podías funcionar más en la empresa, ¿no? Porque cuando entrabas de trabajador general y había muchas posiciones, ¿no? Entonces, toda esta semana o 2 semanas eran para hacerte como test y pruebas de ah, qué tan hábil era, en qué tipo de situaciones te ponían como diferentes situaciones, cómo reaccionar, qué es lo que hacían, ¿no? Y no solamente eras tú, sino todos los que iban a entrar, a veces éramos unas 10 personas y todos estábamos dentro como si fuera un salón, como si nos dieran clases, ¿no? Y nos hacían pruebas, exámenes y entonces dependiendo de los resultados te ponían en diferentes áreas, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y tuve varios trabajos y en todos siempre nos daban no me acuerdo cómo se le llama, pero te daban, te capacitaban unos días antes de entrar ya de lleno a trabajar a la fábrica, a la planta, lo que fuera, ¿no? Y a mí me gustaba eso porque aprendías muchas cosas, ¿no? Aprendes cómo hacer las cosas que no te enseñan en la escuela.
Entonces, ya me fui lejos, ¿no? Ya ni me acuerdo en qué estaba. Bueno, el punto es de que eh, lo de mi forma de ser, ¿no? Entonces, regresándome a los testigos de Jehová. Y el punto fue que ya no me acuerdo en qué estaba. Me fui muy lejos. Tengo que regresarme. Discúlpenme. Ok, regresando a todas estas experiencias que viví con los hermanos. ah, Aparte de que no compartía la misma forma de pensar que el resto de los demás, había cosas que me habían hecho cambiar y tener una perspectiva diferente de la vida. Por ejemplo, también ah, antes de la pandemia, mi esposa ah, se le complicaron algunas cosas en cuanto a la salud, ¿no? En el físico. Entonces, aquí en Estados Unidos. Entonces se dio el punto de que ella tenía que tener una cirugía que era un poco difícil y un poco grave, ¿no? Entonces, yo estaba trabajando, entonces a veces tenía yo que pedir permiso para llevarla a las citas que se hacían, ¿no? Y a veces era en las tardes, entonces yo pedía permiso en mi trabajo, porque a ella se le tenían que hacer muchos análisis antes de la cirugía. Entonces, antes de la cirugía se dieron cuenta que tenía muy bajo el nivel de glóbulos rojos. Entonces, tenía que llevarla 2, 3 veces por semana a que le hicieran, le pusieran hierro y otras cosas, prepararla para la cirugía, para que tuviera el nivel de glóbulos rojos normal en la operación, pues no necesitaba caso de que la cirugía fuera bien, ¿no? Y no necesitara quizás transfusiones de sangre, o sea, la prepararon, ¿no? Pero en ese espacio pasaron unos 4 o 5 meses, todo eso, ¿no? Entonces yo tenía mucha presión, ¿no? Porque en el trabajo era mucho la presión, había mucha demanda de trabajo. Entonces, de los pocos que trabajaban ahí, yo sabía manejar a muchas máquinas al mismo tiempo. Claro, estaba otro muchacho que habíamos trabajado antes en otro trabajo y él me enseñó a manejar las máquinas. Entonces, pero él estaba dentro de la oficina haciendo programas en las que las máquinas se manejaban por programa. Entonces yo era el operador de las máquinas. Entonces, como por lo real los hispanos somos muy rápidos para trabajar, nos ponemos las pilas, hacemos las cosas más que los americanos. Entonces, pues eh, para los dueños de las empresas, el que haya hispanos trabajando, a él les resulta en dinero porque hacemos el doble de lo que hacen los americanos, ¿no? Porque cuidamos mucho el trabajo, ¿no? No perder el trabajo. Entonces, a mí se me estaba dando demasiado, o sea, yo era el que cargaba con mucho trabajo, tenía que manejar varias máquinas al mismo tiempo. Era mucho trabajo. En el horario donde estábamos eran puros hispanos, ¿no? Y la producción se veía. Al otro día nosotros hacíamos casi del 100% que se tenía que hacer. En un día nosotros hacíamos el 70% y el otro en la mañana. Yo trabajaba en el turno de la tarde, pero en la mañana eran las mismas horas. Lo que pasa es que ellos pues trabajaban lo normal. Lo que pasa es que nosotros trabajábamos más. Entonces nos daban más trabajo y así estuve desde antes que mi esposa necesitara llevarla a la clínica, en todos estos análisis. Y yo tenía esa carga del trabajo, ¿no? Era demasiado estrés, más yo estaba preocupado por ella porque no sabía
si iba a salir todo bien durante todos estos procesos antes de la cirugía, durante la cirugía y después. Entonces se me acumuló toda esta presión de estar pensando en todo esto, ¿no? En mi trabajo. Y yo ya estaba muy estresado por el exceso de trabajo y yo había pedido aumento porque yo me lo merecía. Estaba sacando demasiado trabajo y el dueño se hacía el sordo, sí, que no sé, o sea, ponía peros, ¿no? Y luego preocupado por cómo iba a salir mi esposa, ¿no? Si iba a salir bien o no sabía. Entonces todo eso se me acumuló y yo empecé a tener problemas en mis rodillas. Y entonces pues yo fui al doctor, a un ortoped, no me acuerdo cómo se le llama a ese tipo de doctor en cuanto a... Entonces me sacaron radiografía de mi rodilla y y en la radiografía se veía que los huesos, había un espacio más de lo normal. Y el doctor dijo que yo tenía ortoartritis reumatoide, sabe qué cosa, y que pues eso ya no tenía remedio, sino que era por una operación o por ejercicios de terapia. Digo, wow, no, 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 todavía más dificultad, más problemas para mí. Entonces, eh, pues yo compraba de todo para aguantar ese dolor, ¿no? Y mientras se fue acercando en la fecha de la cirugía, el dolor era más insoportable en mi rodilla. Y luego mi otra rodilla pasó lo mismo. O sea, yo tenía el dolor en las dos rodillas y así me iba trabajando. Y el punto de que mi esposa tenía la cirugía, 3 días estaban cerca. Entonces yo ya no aguantaba, yo así iba trabajando con dolor en las rodillas. A veces me tenía que detener unos 5 minutos para que se me pasara el dolor, pero luego me volvía. Entonces yo no aguantaba tanto que le dije al compañero que estaba a cargo del turno, ¿no? Como quien sea, él era mi jefe, ¿no? O mi supervisor. Le dije, ya no aguanto más, digo, no aguanto más. Y digo, yo me voy a ir para la casa, le digo, yo no puedo ni caminar, no podía ni caminar ni dar un paso. Entonces, fue un jueves, creo, un jueves. Y yo iba a dejar de trabajar el sábado. Entonces, por ese problemita, dejé de trabajar 3 días antes, porque un día después ya era la cirugía de mi esposa y yo había pedido permiso por 2 semanas que me iba a ausentar. Tenía mis días de vacaciones o de enfermedad y las iba a utilizar para estar con mi esposa. Como nosotros no tenemos familiares aquí, entonces dependemos de uno del otro. Entonces, dejé de trabajar, no terminé ni el turno, nada más hice como 3 o 4 horas. Entonces, llegó el día de la cirugía, yo estaba súper nervioso, esperando a que terminara, que viniera la doctora y me diera la noticia, ¿no? Cómo había salido todo, ¿no? Y gracias, pues a Dios sí, salió todo bien. Así que estuvo 3 días en la clínica mientras y podía darla de alta a la doctora y ya pues nos regresamos para la casa. Y así tuve esas 2 semanas, así pasaron los días, pero su cirugía fue tan complicada que
Es como, o sea, fue tan complicada como si le hubieran sido una cesárea, ¿no? Eh, entonces, ah, entonces ella no iba a poder valerse por sí misma. O sea, el cuidado que ella necesitaba no era por 1 o 2 semanas, era por unos mínimo unos 3 o 4 meses, porque ella no podía, por la cirugía que ella tuvo fue grande, ¿no? Como si le hubieran hecho una cesárea. Entonces yo dejé de trabajar, claro, como había mucho trabajo, había podido ahorrar un poco, que me sirvió para unos meses. Y entonces, después de 2 semanas me llamó el jefe preguntándome que si iba a volver. Le dije que no, porque que no iba, porque necesitaba saber para contratar a alguien más. Le digo, pues, digo, lo siento, pero contrata a alguien más porque no voy a poder. Digo, mi esposa necesita mucho más tiempo para recuperarse. Por el grado de la cirugía, este, ella no podía moverse por sí sola, ni ir al baño, no podía hacer nada. Entonces yo era ahora sí que el enfermero, ¿no? Él hacía de enfermero, él hacía de cocinero, eh, tenía que cocinar. Claro, aquí en Estados Unidos, cuando tú llegas, empiezas a hacer muchas cosas que no haces allá en México, ¿no? El hombre no está acostumbrado, sino que la mujer lo hace todo. Entonces desde que llegamos aquí, los hombres me di cuenta que aprenden a hacer de todo y sobre todo a cocinar. Por lo general los hispanos son los hombres son los que son los cocineros en los restaurantes, ¿no? Mujeres son muy pocos, sí hay, pero muy pocos. Entonces, eh, cuando tú vas te invitan a la casa de tus compañeros de trabajo, lo que sea, muchos de los que cocinan son los hombres, hacen la mitad del trabajo. Bueno, los que están casados, ¿no? Pero, pero aquí los hombres estamos acostumbrados a hacer lo que hacen las mujeres allá en México, ¿no? A hacer, o sea, aquí los hombres aprendemos a hacer el quehacer de la casa. Ya cocinar, o sea, aquí lavar la ropa y secarla no hay problema, porque para eso están las máquinas, ¿no? Las máquinas están para lavar los trastes, ¿no? Entonces yo, igual que los demás, aprendí a cocinar. Entonces, situación resuelta en cuanto a eso, ¿no? Y así más o menos a que mi esposa se pudiera valer por sí misma, fue ya después de los 6 meses, ya que la cirugía que le hicieron ya hubiera cicatrizado por dentro, ¿no? Porque no sé cómo funciona, en algunos lugares le ponen como grapas para unir la piel donde le cortaron, pero a ella no fue que todo se fuera naturalmente, ¿no? Se pegaran las capas, la piel y todo eso, entonces por eso demoró mucho tiempo. Ah, y pues fue una experiencia muy bonita para mí el poder, eh, claro, ella dependía de mí, pero para mí fue una experiencia muy bonita el poder, no porque fuera mi esposa, sino como ser humano, ¿no? Que ella dependiera de mí y yo estar ahí, día y noche. O sea, yo las primeras meses yo casi no dormía porque estaba al pendiente de ella. Me despertaba a medianoche que quería ir al baño, levantarla. Con cuidado aprendí cómo, cómo moverla, cómo agarrarla, de diferentes formas para, ¿cómo se llama? Con cuidado, ¿no? Cosas que no, quizás los enfermeros, enfermeras en los hospitales saben, ¿no? Pero yo aquí, los 2, 3 días que estuve ahí después de la cirugía, miré cómo ellos hacían cada movimiento para mover a las personas, ¿no? Después de una cirugía. Pero fue bonito desde el lado humano, ¿no? Cuidarla, darle todo lo que ella necesitaba en ese aspecto. Creo que despertó una parte humana que pensé que estaba ahí, ¿no? Todo,
toda esta experiencia que he pasado me han servido de alguna manera, ¿no? Entonces, yo ahí me di cuenta que estando solo en este país, sin la ayuda de nadie, ni de los hermanos, porque yo no quería que se dieran cuenta ellos, o sea, yo cuando pasó eso de la cirugía de mi esposa, fue, antes de la cirugía pasó, en ese momento fue hace 3 años. En un mes cumple 3 años, no, 2 años creo, de su cirugía. Pero en ese tiempo fue cuando empezaron a cerrar algunos salones aquí en Estados Unidos, ¿no? Fue en todo el mundo, creo. Pero esa congregación donde me habían cambiado, en esa congregación resultó que el salón iba a seguir abierto. La única diferencia fue que la congregación de español iba a ser disuelta ahí. Muchos iban a ir a otras congregaciones, y a mí me tocó regresar a la congregación donde estaba antes. Pero para eso ya habían pasado unos 3 o 4 años. Así que esos 4 años me ayudaron a sanar toda esa situación, ¿no? Psicológica y esas heridas que tenía abierta cuando me fui de ahí. Entonces cuando yo regresé, todas esas yo ya las había superado, ¿no? Luego contaré cómo fue que las superé. Pero sí es cierto que dicen, ¿no? El tiempo y la distancia te ayudan a sanar ciertas cosas, pero fueron otras cosas que también me ayudaron a sanar. O sea, el hecho de estar esos 4 años ahí en esta congregación me ayudaron a ver las cosas diferentes, ¿no? De esta experiencia que tuve en esta congregación, fueron un poco diferentes a las otras, pero fueron experiencias que me ayudaron a madurar como ser humano y espiritualmente. Estoy acelerando un poco la plática, mis anécdotas. Entonces, yo estaba muy sentimental antes de la cirugía, ¿no? Estaba muy sentimental porque pues estaba solo, aquí sin familia. Desde que nos casamos, nosotros nos fuimos a vivir a otra parte de allá en México, en Guadalajara, y luego nos venimos. En Guadalajara tuvimos 3 años y medio, y luego venimos para acá, igual, ella y yo, solos, ¿no? Sin familia, sin nada. Entonces, yo, después que murió mi mamá y todo eso, yo me casé, mis hermanos hicieron su vida, yo hice la mía. Y siempre fue difícil para los dos, porque ella nunca había estado lejos de su mamá. Entonces, y la extrañaba mucho. Cuando estuvimos en Guadalajara, la extrañaba mucho. Él le afectó mucho el estar lejos, porque ella había sido pegada a su mamá. Y cuando venimos a Estados Unidos, fue todavía más fuerte la melancolía de ella, el estar lejos de su mamá. El primer año lloraba ella mucho por lo lejos, ¿no? Porque no sabíamos si íbamos a volver a ver a nuestra familia, ¿no? Bueno, al menos yo a mis hermanos, ¿no? Porque por mi papá, pues no sentía mucho, ¿no? En la forma en que nos trató y todo eso, es como que nunca, nunca él cultivó un amor de nosotros hacia él o de él hacia nosotros, ¿no? Entonces, por mi papá es como que no tengo un sentimiento de amor hacia él, porque en realidad nunca hubo nada de él. Sé que es mi padre y que hay un cierto respeto hasta él, pero hasta ahí. Entonces, mis hermanos están allá. Entonces, todo esto, situación de estar acá, lejos de tu familia, y vivir momentos difíciles, y saber que no tienes a nadie que te ayude, que a veces quisieras que alguien, que estuviera,
tocándote el hombro y diciendo, no te preocupes, yo te ayudo. No, nunca hubo nadie en mi vida que dijera, aquí estoy yo, ¿no? Jamás. Siempre estuve solo, aunque fue algo muy, muy difícil para mí. Es más, cuando a veces salía a predicarme aquí en Estados Unidos, me acordaba de mi mamá, ¿no? Cuando la acompañábamos a predicar y todo eso. Yo decía, si mi mamá estuviera viva, digo, qué feliz sería compartirnos, ¿no? Esa experiencia de salir a predicar y comentar eh, de todo lo que tus anécdotas, ¿no? Tu experiencia, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Platicar con alguien en tu familia. No es lo mismo platicar con los hermanos o hermanas que compartir tu vida con alguien de tu familia, ¿no? Y entonces, bueno, yo que no lo tengo, pues es así, ¿no? A diferencia de los testigos de Jehová, ¿no? Que, lo, que su vida fue diferente, que tenían sus hermanos y padres dentro de la organización. Fue difícil, para ellos fue lo contrario, ¿no? Y yo si hubiera querido tener a alguien de mi familia, ¿no? Cerca y salir a predicar, ¿no? Pero no fue así. La vida se empeñó de que no tuviera nadie cerca de mí para ayudarme, ¿no? Entonces sí fue difícil estar solo, aunque tienes a tu esposa. Pero no es lo mismo, ¿no? Saber que tus hermanos están aquí, que agarras tu auto y en media hora vas y los visitas a tus padres, ¿no? Entonces, ah, pues sí, siempre pensando, no tengo a nadie, ¿no? Es como si estuviera yo solo en el mundo, ¿no? Que dependiera de mí mismo, claro, de mi esposa también, ¿no? Pero el hecho de estar toda mi vida, que solamente dependo de mí mismo y no tener muy diferente, ¿no? No haber estudiado una carrera universitaria o algo, sí te cala, ¿no? Porque aquí ves a todos, ¿no? Estoy en un lugar donde están todas las compañías más grandes, importantes, ¿no? De aquí de Estados Unidos, ¿no? Microsoft, la Boeing, donde hacen los aviones, Amazon. Hay muchas compañías importantes que están aquí en este estado, ¿no? Y ves mucha gente preparada, ¿no? Que aquí les va bien a ellos, ¿no? A los americanos, pues están en su país, ¿no? Entonces, esa diferencia, ¿no? De nivel de educación, de estatus, sí te afecta, ¿no? Pero, pero pues sí, es lo que me tocó vivir. Y pues como a muchos, no todos los que venimos para acá, la mayoría, al menos yo estudié en la escuela media superior, ¿no? El CETIS, pero muchas personas que he conocido, ¿no? Paisanos que vienen de ranchos de la sierra, que estudiaron una mala primaria, y digo, wow, todos los que no tuvieron la oportunidad están acá, ¿no? Gente que por la situación económica que se ha vivido por los gobiernos, pues acá estamos la mayoría de los que, la gente humilde que si estudió la primaria, ¿no? Pero aún así, ese esfuerzo por querer tener algo y superarse es lo que ha hecho que seamos más fuertes, ¿no? La mano de obra más fuerte de aquí en Estados Unidos. Porque aunque la mayoría de los que estamos aquí no tuvimos una buena educación, pero somos los que más le echamos ganas al trabajo, ¿no? Más que otras razas, que los filipinos, que los asiáticos, que otros.
somos los que más duro trabajamos, ¿no? Y pues sí, es parte de todo esto que estoy comentando, es parte de mi, que tiene que ver con mi experiencia dentro de esta testigo de Jehová. Bueno, ya pasa más de una hora, así que voy a tener que hacer otra parte para seguir hablando de todo esto, ¿no? Pero ya se acerca, ya casi para empezar sobre cómo fue que fue mi despertar, ¿no? De todo esto y darme cuenta en dónde está sobre esta religión, ¿no? Ok, bueno, gracias por aguantarme una hora 25 minutos. Y espero que no se hayan dormido. Y, y esto lo hago como si estuviera platicando con ustedes, como si lo estuviera mirando de frente, ¿no? Contándoles, ¿no? Mis anécdotas. Ya sabrán por qué mis videos son más de una hora, porque y a mí me gusta hablar mucho, platicar con las personas. Además, ni me acordaba que estaba haciendo este video. Estoy hable y hable y hable. Pero, en fin, gracias por estar aquí. Y espero que disfruten esta parte todo lo que les conté esta vez. Y compártanlo. Y muchas gracias.